el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Amén. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 7. Amén. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Tome su lugar. Mire que otra vez vuelve a decir: esfuércense y sean valientes. Amén. Gracias a Dios, mi hermano, por este libro. Fíjese que ahorita meditando en cada uno de los testimonios, veía, y es de lo que se va a tratar hoy, la unidad, mi hermano, la unidad que debe de haber entre usted y mía. Todos unidos, como decían ahorita, un pueblo unido jamás será vencido, pero un pueblo desunido, pan comido. Amén. Entonces, y fíjese que aquí vamos a ver dos hermanos, mi hermano. Dos hermanos que entraron en guerra, y cómo se fue destruyendo, y cómo hubo una guerra civil que terminó en una tragedia. ¿Hasta qué, mi hermano? Ahorita lo vamos a ver. Hasta que no reconocieron que eran hermanos. Pero mientras tanto, ellos tenían una enemistad grande, tenían un conflicto grande. Ahorita vamos a ver de quién estamos hablando. Y se levanta esto, mi hermano. Algo que vemos aquí al principio del capítulo, mi hermano, es que David demuestra su fe una vez más y su sujeción al Señor. Amén. Buscó la dirección de Dios, dice, y la contestación fue clara. ¿Cuál fue la contestación? Que debía ir a la tribu de Judá, donde sería nombrado rey. Pero lo importante aquí, mi hermano, es de que David busca la dirección de Dios, y Dios le dice qué hacer. Y ahorita escuchamos, ¿verdad? Buscamos la dirección de Dios, que Él nos dé la sabiduría para hacer las cosas, que Él nos diga cómo movernos. ¿Para qué, mi hermano? Para que podamos tener el favor de Dios en todo lo que hagamos. Entonces, esto mismo hace David. Dice que él busca la dirección de Dios, y Dios le dice qué hacer. Vete a Judá y ahí vas a ser nombrado rey. Pero acuérdense que habíamos visto que David ya había sido nombrado rey. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Pero había sido nombrado rey en lo secreto. Entonces, algo bien interesante es aquí de que David sabía que era rey, pero no por eso, mi hermano, quiso quitarle el lugar a Saúl, sino que David dice, fue un hombre prudente, que siguió todas las instrucciones de Dios, que siguió respetando a Saúl como rey. Pero ahora vemos, mi hermano, que ahora iba a ser nombrado rey públicamente, recompensado en público. Aquello que se había hecho en lo secreto, ahora Dios lo estaba haciendo público. Entonces, vemos, mi hermano, ahí dice
que dice, por otra parte, Abner era el comandante del ejército del rey Saúl. ¿Qué hace este hombre, mi hermano? Este hombre pone a Isboset como rey, a Isboset como rey de Israel. Pero, mi hermano, nos narra aquí que solo su reinado iba a durar 2 años. Amén. ¿Qué nos dice esto, mi hermano? Dice, mientras que el reinado de David duró 7 años y 6 meses. Más adelante lo vamos a ver, ahí en el capítulo 4 lo nombra. ¿Qué pasa, mi hermano? Dice que solo Judá aceptó al ungido de Jehová y las otras tribus, mi hermano, lo rechazaron. ¿Qué nos recuerda esto, mi hermano? A nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él fue rechazado. Vino a su pueblo, dice, pero los suyos no le recibieron. Entonces, Abner dice que se rebeló contra el ungido de Dios. Se rebela contra el ungido de Dios, dice, y levanta a un rival que fue al hijo de Saúl. Una guerra trágica entre Judá e Israel se empieza a dar en este capítulo. Y esta guerra civil, mi hermano, termina cuando, como decía al principio, cuando reconocen que eran hermanos. Pero mientras tanto, estaban a una y una. Entonces, mira, qué tremendo es. Qué tremendo es que haya esa desunión. Porque tal parece, mi hermano, lo hemos dicho, tal parece que no va a pasar nada. Pero viene una desunión tremenda y es donde el diablo aprovecha, mi hermano, a trabajar en el pueblo de Dios. A que empiece a haber esa desunión, a que empiece a haber esa división. Y entonces el pueblo de Dios se empieza a debilitar. ¿Ven? Entonces ahí en el versículo del 1 al 7 vemos a David nombrado como rey. Dice, David consultó a Jehová, mi hermano. Vemos otra vez aquí, como decíamos al principio, que David nuevamente empieza a depender de Dios, mi hermano. Algo bien interesante que usted y yo debemos aprender a depender de Dios en todas las cosas. Por más difícil que sea lo que estemos pasando, pero que nuestra dependencia sea y venga de nuestro Dios. Entonces, hace una pregunta ahí y dice, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y dice aquí que David vivía en Gilgal de Filisteos. Entonces, ahora era tiempo, mi hermano, fíjese bien, de regresar. David sabía que era el nuevo rey. Y como decía al principio, ya se le había dicho, pero ahora tenía que ser nombrado públicamente. Y el entrenamiento, mi hermano, vemos aquí que el entrenamiento de David fue muy largo. Sé que el entrenamiento de David fue muy largo y fue duro. Pero la recompensa no estaba lejos. Entonces, muchas de las veces, mi hermano, nuestro entrenamiento va a ser largo. Nuestro proceso va a ser largo. Nuestro entrenamiento va a ser duro. Vamos a tener que brincar obstáculos grandes. Pero dice Dios, pero tu recompensa ya está cerca. Entonces, no desmayar, mi hermano, como se nos decía el domingo, esforzarnos y ser valientes para enfrentar todo lo que venga. Entonces, nos dice Dios, no tomemos atajos. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que no nos movamos conforme a nuestra voluntad. Muchas de las veces queremos ayudarle a Dios, diciendo es que si lo hacemos rápido, esto va a terminar rápido. Porque ya no queremos pasar por lo que estamos pasando, porque ya queremos que la prueba, que la dificultad que estamos pasando ya termine. Y queremos ayudarle a Dios para terminar ya. Pero dice, si lo haces como yo te lo pido, a tu tiempo vas a cegar. Dice ahí en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no, nos damos por vencidos, dice otra versión. Si no te das por vencido, dice Dios, vas a cosechar a tu tiempo. Pero esto es de esforzarnos, de hacer las cosas, se nos ha dicho una y otra vez,
como Dios nos las pide, de estar dependiendo continuamente de Dios, como aquí David lo estaba haciendo, que nuevamente él le pregunta a Dios, ¿volveré allá? ¿Tendré que hacerlo? Depender de Dios, que no porque él era el rey, él iba a tomar las decisiones como las hizo Saúl. Que ya soy rey, entonces tú ya no quiero que me digas nada porque entonces yo ya sé lo que tengo que hacer. Y vemos cómo terminó la vida de Saúl. Amén. ¿Se acuerda cómo terminó Saúl? Despedazado, en pocas palabras. Muerte trágica, mi hermano. Entonces, sin cabeza y sin nada. Entonces, ahí sigue diciendo, dice, y Jehová le respondió. Dios, mi hermano, vemos que está aquí con David. Está con David y nada, dice, nada podría estorbarle. Y esa es la garantía que Dios nos da. Dice, si haces las cosas como yo te las pido, si empiezas a aprender a depender de mí, no va a haber quien te estorbe. Por otro lado dice, es desesperante cuando Dios no responde. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Y Saúl se desesperó y se le adelantó. Y vino consecuencia tras consecuencia tras consecuencia hasta la muerte que tuvo tan terrible. Dice, mantengamos la comunión con Dios. No pierda, es una garantía, dice, cuando Dios nos dirige. Y creo, mi hermano, que el enemigo hoy en día está estorbando mucho en eso en el pueblo de Dios, en nuestra comunión con Dios. Porque el enemigo perfectamente sabe, mi hermano, que una vez que usted y yo perdamos esa comunión con nuestro Padre, somos presa fácil para él. Él lanza dardos y son esos dardos tan fácil que nos pueda dañar si nosotros no tenemos una comunión constante con nuestro Padre. Hace rato decía, es una lucha, mi hermano, tremenda, una lucha en la mente, que uno está luchando contra tantos dardos que el enemigo lanza, que si no tenemos nuestra comunión con Dios, mi hermano, esos dardos fácilmente nos van a herir y nos van a tumbar. Es tan importante, por eso Dios nos exhorta en esta tarde, mantén tu comunión conmigo, porque eso, mi hermano, es lo que nos va a mantener firmes hasta que Cristo venga. Dice más adelante, dice, y él le dijo a Hebrón, dice, Dios le indicó a David la ciudad a la cual debería de ir. Y Hebrón, mi hermano, era una ciudad que estaba, dice, en el centro del territorio de Judá. Sería más fácil reinar desde ahí, desde el centro. Entonces, además, dice, Judá sería la primera tribu que tomaría a David como rey. ¿Y David qué hace, mi hermano? David empieza a obedecer el consejo de Dios. Dice, y subió con sus 2 mujeres. Amén. Algo importante aquí, mi hermano, es de que la poligamia quizás le iba a traer problemas a David. ¿Qué es la poligamia? Eso de un matrimonio, dice, es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varias mujeres, que era la tradición que se hacía en aquel entonces. Si las puedes mantener, pues cásate, ¿verdad? Entonces, dice, también sus hombres subieron con sus familias en aquel lugar, así como lo indicó el Señor. Y aquellos, dice mi hermano, que un día fueron afligidos y endeudados, ahí en 1 Samuel 22:2 dice, serían parte de la corte real. ¿Qué nos dice esto, mi hermano? Dice Dios, séme fiel. Que tu fidelidad sea conmigo. Y a su tiempo, esa tristeza que quizás sientas, te la voy a cambiar en un gozo. Pero ¿por qué a veces nos sentimos tristes, mi hermano? Porque a veces nuestra fidelidad está en la persona equivocada, en alguien que nos va a lastimar, pero dice Dios, pero si tú me eres fiel a mí, yo te soy fiel a ti, y yo nunca te voy a lastimar, sino que al contrario vas a tener gozo. En vez de tristeza, dice, te la cambiaré en gozo.
Por eso la palabra de Dios dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Y es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Él. Dice, entonces vienes a ser una nueva criatura. Ya no eres más aquella persona, sino que vienes a ser alguien con gozo. Ahora ese lamento yo te lo cambio en gozo. Ahí del versículo 4 al verso 7, mi hermano, vemos el ungimiento de David como rey. Dice, Judá fue la primer tribu en ungir a David como rey públicamente. Las otras tribus, mi hermano, no le aceptarían como rey, sino hasta 7 años y medio después. David dice, ya había sido ungido, lo dijimos ahorita, como rey. Pero algo interesante aquí, mi hermano, es de que David nunca trató de quitarle el trono a Saúl, mientras Saúl estaba reinando. David, a pesar de que ya había sido ungido como rey, jamás trató de quitarle el trono a Saúl, sino que por el contrario, dice, esperó el tiempo de Dios y fue recompensado en público. Pero fue un largo tiempo, mi hermano. No fue de la noche a la mañana. No fue de que ahorita te unjo y en una semana Saúl va a ser muerto y tú vas a ser rey. No, fue un proceso largo. Como decía ahorita, fue un entrenamiento largo y duro, en la que él jamás intentó quitarle el trono a Saúl, sino que todo lo contrario, le respetó como rey. David siempre dice, conservó una buena relación con Judá, la tribu más grande. Y en cuanto esté de su parte, mi hermano, en cuanto esté de nuestra parte, la Biblia nos dice, estate en paz con todos. Estate en paz con todos. Dice, ¿no sabe usted cuándo necesitará de uno de ellos? No sabemos cuándo vamos a necesitar uno de los otros, por eso Dios nos manda a estar unidos siempre. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, enojados, separados. Dice, en armonía, juntos en armonía, no separados, sino que juntos, mi hermano. Porque como decíamos hace unos días, estamos peleando en una misma guerra. Juntos vamos a luchar. Si uno se cae, va a ir el otro y le va a levantar. No vamos a ir a pisotearle, mi hermana, y a echarle más tierrita. Dice Dios, no, ve y levántalo. Porque cuando tú caigas, Él también va a ir y te va a levantar. Entonces, Dios en esta noche, mi hermano, nos está hablando a la unidad. A la unidad. Y el tema es, evitemos la división y busquemos la unión. La unión entre hermanos, mi hermano. Que el enemigo ha estado, en estos tiempos, ha estado luchando y queriendo desunir al pueblo de Dios. Queriendo desunir a nosotros, que somos, como decía nuestra hermana, todos somos una familia. Somos una familia, fue algo hermoso que Dios creó, la familia. Por eso el enemigo, ¿qué quiere hacer? Desunir. Porque como decíamos al principio, un pueblo desunido, fácil, es presa fácil para él. Pero si nosotros, mi hermano, siempre estamos unidos, ayudándonos unos a otros, teniendo comunión unos con otros, orando unos por otros, el enemigo tiene miedo, mi hermano. Por eso está metiendo tanta división en el pueblo de Dios. Para que unos y otros dejemos de orar unos por otros. Para que unos y otros nos dejemos de ayudar. Está metiendo mucha división porque sabe, mi hermano, sabe que un pueblo unido jamás será vencido, como dice el lema. Jamás será vencido, y más cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestra parte. Entonces, fíjese aquí que la primera labor que David hizo como rey, dice, fue la de honrar a los que honraron al rey anterior. Ya en el poder, dice, David demuestra un espíritu de humildad y de agradecimiento, cosa que es muy agradable a Dios, según ahí Mateo, capítulo 11, verso 29. ¿Qué nos dice Dios, mi hermano?
Si tenemos un puesto de autoridad, mi hermano, no nos olvidemos de dónde salió. A veces en los trabajos muchos tienen el puesto de jefes, otros de líder, de grupo. Dice Dios, no te olvides de dónde salió ese nombramiento. Amén. Mantengámonos humildes. ¿Cómo, mi hermano? Con un testimonio íntegro, como hijos de Dios. Que vean que en un tiempo se nos decía, ¿verdad? La gente de afuera pone la confianza en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen al cristiano como una persona respetable. Pero qué tremendo es, mi hermano, cuando es lo contrario. Por eso Dios nos dice, mantente firme, que tu testimonio sea íntegro. Íntegro, porque fíjese, hoy le comentaba a una persona, me estaba platicando algo de una persona que es cristiana, algo malo. Y yo le decía, le digo, eso es lo malo. Que por eso dice la Biblia, por causa de estas personas que se dicen hijos de Dios y hacen todo lo contrario, el nombre de Dios es vituperado y la sangre de Cristo es pisoteada. ¿Y qué hace la gente? Mejor me quedo así. Porque mira aquel que es cristiano lo que hace y yo no lo hago. Pero dice la Biblia, hay de aquel que sea estorbo para que un alma venga a los pies de Cristo. Bien importante, mi hermano, y en días anteriores Dios nos decía que tu testimonio sea limpio, que lo que hablen contra ti sea mintiendo, mi hermano, que nuestro testimonio sea íntegro y limpio delante de nuestro Dios. David se mantuvo así se mantuvo con un testimonio íntegro. Nunca se le conoció como aquel que le quería quitar el trono a Saúl. Nunca se le conoció como aquel de que Saúl hacía algo y él se lo regresaba, sino que él dice, y él era prudente en lo que hacía. Siempre consultaba a Dios, siempre, al contrario, mi hermano. Vemos a David ayudando al rey Saúl a pesar de que él le quería matar. Y ahora estamos viendo cómo ahora David es recompensado en público. ¿A causa de qué, mi hermano? De ese testimonio íntegro que mantuvo en ese tiempo. Entonces, ahí del verso 8 al verso 11. Léalo, por favor. Hijo de Saúl, y lo llevó a Manía, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jerreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. ¿Cómo ve? ¿A qué le quiso poner un rival? Pero no contaba con que el reinado no le iba a durar. Amén. Mas Abner, general del ejército de Saúl. Abner era el primo de Saúl. Dice general de su ejército y hombre de confianza de Saúl. Fue quien llevó a David ante Saúl después de la batalla contra Goliat. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice, tenía mucha más experiencia que David, este hombre. David lo reprendió, dice, cuando se quedó dormido en lugar de estar cuidando al rey Saúl. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 15, nos lo dice. Dice que acompañó a Saúl cuando buscaba a David para matarlo. Fíjese bien, un hombre de confianza. ¿Qué nos dice esto? No nos dejemos llevar por las apariencias. Como dice el lema, ¿verdad? Las apariencias engañan. Amén. Dice que nadie tenga en poco tu juventud. Lo importante es que Dios esté de su lado. Este hombre creía experto por los años y por la edad que tenía, más que David.
Pero vemos que David hizo más. ¿Por qué? Porque Dios estaba de su lado. Porque David había puesto a Jehová en primer lugar por sobre todas las cosas. Porque David consultaba a Dios cada vez que él iba a hacer algo. Entonces dice, tomó a Isboset, hijo de Saúl. Dice, Abner tomó al cuarto hijo de Saúl, que por lo visto no fue a la batalla, en el verso 8. Y el no haber peleado, mi hermano, nos indica, dice, que no tenía sangre de guerrero como sus hermanos. Más sin embargo, dice, Abner lo tomó para rey. Y Abner lo escoge, mi hermano. Dice, ¿por qué? Porque podría manejarlo a su manera. Porque podía, sí, ser el títere. Isboset, el títere de Abner. Entonces, ya Isboset, mi hermano, le tenía miedo. Y lo vamos a ver ahí en el capítulo 3, verso 11. Fíjese lo que dice, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Ya le tenía miedo. Entonces, mi hermano, dice Isboset, varón de vergüenza, ¿qué es lo que significa? También es nombrado en la Biblia como es Baal, fuego de Baal. Ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 8, verso 33. Y sigue diciendo, mi hermano, y alzólo por rey. Abner fue quien tomó la decisión de nombrarlo como rey a este hombre. Abner fue quien tomó la decisión, mi hermano. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, quizás le convenía así hacerlo para manejarlo a su antojo. Isboset, mi hermano, fíjese, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre todo Israel, excepto la tribu de Judá. Su reino, dice aquí la Biblia que fue corto, fue de 2 años. Ya dice, ya que sus propios hombres lo iban a matar. Qué triste, mi hermano. A diferencia de David, que fue puesto por Dios, reinó 7 años y 6 meses. Y aquí podemos ver cómo Dios recompensa a aquel que está bajo su autoridad. Cualquier cosa más, dice, fíjese, dice cualquier cosa con más de una cabeza, dice es un monstruo. Cuidemos que nuestra vida no sea un monstruo. Entonces, Dios ya había dicho que David sería el próximo rey, pero a Abner no le importó. No le importó nada. La ambición, mi hermano, de poder. La ambición que hizo una división en el pueblo de Israel. Y un reino, dice, dividido no permanecerá. Entonces, esta división, mi hermano, provocó una guerra civil muy sangrienta y muy trágica, que se llevó de encuentro a quienes ni pensaban. Tengamos cuidado, mi hermano, es lo que nos dice Dios. Ten cuidado de ocasionar una división. Tengamos mucho cuidado de ocasionar una división en nuestra iglesia. De empezar a hacer grupitos y empezar a hablar mal de mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque fíjese que esto es muy castigado por Dios. La división que uno empieza a crear. Busquemos, mi hermano, la unión con nosotros mismos. La unión los unos con los otros. Que en vez, mi hermano, de estar ahí lastimando al hermano, que vayamos y ayudémosle a salir del problema en el que está. El enemigo, decíamos, ahorita está trabajando mucho en eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. Cristo viene y viene por una iglesia unida. Viene por un pueblo unido, no un pueblo separado. Dice Dios, vengo por un pueblo unido, no en desunión. Y lo que el enemigo está haciendo es crear división, metiendo ese espíritu de división en las personas para que se encarguen de separar, o metiendo a su gente en las iglesias para separar a la iglesia. Y si nosotros, mi hermano, si usted y yo no estamos en comunión con Dios, no nos vamos a dar cuenta.
Porque cuando estamos en comunión con nuestro Dios, el Espíritu Santo nos indica, hey, ten cuidado con esta persona. Porque dice la Biblia, es como oveja, es un lobo rapaz que está vestido de oveja, que ha entrado para dividirles, que si nosotros no tenemos esa comunión íntegra con nuestro Dios, no nos vamos a dar cuenta, mi hermano. ¿Y cuántas iglesias hoy en día fueron divididas? La pandemia dividió mucha iglesia, mucho pueblo de Cristo. Muchos se hicieron líderes, muchos se hicieron pastores y dejaron al pastor y al líder solo. ¿Por qué, mi hermano? Porque entró ese espíritu de división en las iglesias, en que yo ya sé, tú ya no me vas a enseñar. Porque ya las redes sociales abundan de tanta palabra, que mucha palabra no viene de nuestro Dios. Por eso se nos ha enseñado, dice, escudriñen las escrituras. Escudriñarlo todo, porque no todo lo que te van a decir es verdad. Y se está disfrazando tanto, mi hermano, la palabra de Dios, que mucho pueblo de Dios se está yendo por ese camino fácil. Y lamentablemente, mi hermano, mucho pueblo de Dios ya no regresa. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, les ha entregado ese espíritu de estupor, para que viendo, no vean. Y oyendo, no oigan, no crean. Entonces Dios nos exhorta en esta tarde, mi hermano, tengamos cuidado, porque se ha soltado mucho ese espíritu, mi hermano, de división que está entrando en las iglesias. Porque Cristo viene, y como se nos decía, vengo por una iglesia unida, unida en mí. Entonces, se creó un conflicto, mi hermano, aquí con David y este hombre que Abner puso. Se les estaba olvidando que eran hermanos, que eran de los mismos, las tribus. Pero fíjese que nada más una tribu quedó con David, la tribu de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí del verso 12 al verso 13 vemos al ejército de Abner y David que se encuentran, dice así, Abner dijo de Ner salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y ahora había dos reyes en Israel, el del norte y el del sur. Amén. Ambos ejércitos se estaban encontrando frente a frente. Dice en el estanque de Gabaón, uno de los más grandes, según primer libro de Crónicas, capítulo 2. Y al parecer, mi hermano, ni David ni Isboset se enteraron de ese encuentro. ¿Por qué, mi hermano? Dice que el ejército de Isboset eran los sobrevivientes de la batalla contra los filisteos. Y el ejército de David, mi hermano, eran los hombres que le acompañaron durante todo el exilio de Israel. Entonces dice, y Joab, hijo de Sarvia. Sarvia era hermano de David. Búsqueme ahí, por favor, primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 16. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 16. ¿Qué dice? Ahí está. De los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Abner dice que sugiere una batalla entre 12 jóvenes de cada bando. Y el bando, mi hermano, el ejército con más sobrevivientes sería el ganador, según ahí el versículo 14. No hubo ganador en la batalla, mi hermano. ¿Por qué? Porque todos murieron. Según el versículo 16, ahorita lo vamos a leer.
Dice ahí el verso 14, donde son elegidos, dice, y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Dice el 15, entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Y todos murieron. Y después de la batalla, mi hermano, dice que pasó a los ejércitos, dice, después la batalla pasó a los ejércitos, a los dos ejércitos en una batalla muy dura y sangrienta. ¿Dónde? Donde Abner fue vencido. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que en lugar de una guerra civil, dice, en una guerra civil, hermanos, compañeros, familias, etcétera, no existe un ganador. ¿Qué queda, mi hermano? Solo dolor y heridas. Es lo único que queda. ¿Qué hace el enemigo? ¿Y qué está haciendo hoy en día? No nada más dividir iglesias, sino dividir familias. Rompiendo familias, rompiendo matrimonios, dividiendo los hijos de los padres, dividiendo esposo y esposa. ¿Y qué queda, mi hermano? ¿Quién fue el ganador? Nadie. Porque siguen luchando tiempo después. Y ya está el divorcio, ya está la separación, pero ellos siguen luchando. Porque ¿qué quedó? Puro dolor y heridas. Y eso es lo que el enemigo está haciendo, mi hermano. ¿Cuánto divorcio hay hoy en día? ¿Por qué, mi hermano? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Porque dejamos de tener esa comunión con nuestro Dios, que es quien nos da la sabiduría y nos guía a hacer las cosas de tal manera que a Él le agraden. David fue recompensado a su tiempo. Dice Dios, lo mismo contigo. Serás recompensado en tu tiempo si no desmayas. Si te sigues esforzando y siendo valiente en seguir adelante. No importa la circunstancia que estés pasando, sigue confiando en mí. Aprendamos, mi hermano, a escuchar la voz de nuestro Dios. Aprendamos, porque mire que el enemigo es donde más ataca, en la mente, en estar metiendo cada cosa en la mente del Hijo de Dios, envenenando, mi hermano, y que si nosotros no tenemos, decíamos ahorita, si no tenemos esa comunión con nuestro Dios, fácil, mi hermano, vamos a caer en esas artimañas del enemigo. Y creamos una película grandísima cuando no existe nada. ¿Por qué? Por escuchar la voz del enemigo y no la voz de Dios. Entonces, hace esta pregunta, dice, ¿no eres tú, Asael? Y estas palabras, mi hermano, nos indican que se conocían entre ellos. Del versículo 18 al verso 20, vamos a leerlo, dice, estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró tras Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Y estas palabras, mi hermano, nos indican que se conocían entre ellos. Y eso, mi hermano, hizo la guerra más trágica. Porque ahí dice, ahí en el verso 20 nos dice, ¿verdad? Le pregunta esto a él y él responde sí. Verso 21 y 22, mi hermano.
¿Cómo ve? Abner le pide a Asael que se retire porque se da cuenta, mi hermano. Se da cuenta quién era. Entonces le dice, apártate a la derecha o a la izquierda. Y Abner no quería, mi hermano. Abner no quería pelear contra Asael. Pero dice, pero Asael no quiso apartarse. Estuvo aferrado ahí. Dice, Asael usó su habilidad en forma terca e inoportuna. No quiso apartarse para nada, mi hermano. Y le vuelve a decir, apártate de en pos de mí. Nuevamente Abner le pide a Asael que se aparte. Por respeto a su hermano, mi hermano. Pero dice, Asael lo actuó muy neciamente. ¿Por qué? Dice, porque no estaba siendo dirigido por Dios. No estaba siendo dirigido por Dios, sino que estaba confiando en sus habilidades. Qué tremendo es, mi hermano, que confiemos más en nuestras habilidades que en lo que Dios nos pide. ¿Por qué, mi hermano? Porque al final de cuentas esas habilidades Dios nos las da. Pero qué terrible es que Dios nos diga, apártate de lo que estás haciendo, porque va a venir esto. Y yo siga de necio, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Apártate. Y yo siga de necio, ¿por qué? Creyendo más en mis habilidades, en mi inteligencia, en que a mí no me va a pasar nada. Este hombre fue necio, mi hermano. ¿Por qué? Porque ya no estaba siendo dirigido por Dios. Cuando una persona actúa neciamente, rebelde, ya no está siendo dirigido por Dios, mi hermano. Y aguas cuando nosotros dejamos de depender de nuestro Dios y de que Dios ya no nos dirija en lo que hagamos. Que le digamos a Dios, ya no quiero que tú me ayudes, ya no quiero que tú me dirijas, yo sé, yo estoy inteligente, a mí no me va a pasar. Y después vienen las consecuencias. Entonces, allí en el 23 y 24 dice, y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. No queriendo él irse, lo hirió. Finalmente, mi hermano, Abner mata a Asael. Y después de ese momento, mi hermano, el hermano de Asael dice, Joab se apartó muy prudentemente con Abner. Pero Joab, mi hermano, no mostraría, dice, sus intenciones hasta el día en que vengaría a su hermano más adelante, en el capítulo 3. Qué terrible, mi hermano. Qué terrible es cuando no obedecemos a nuestro Dios. Porque entonces nuestro final es trágico. Es trágico. Tal parece que no nos va a pasar nada, decimos nosotros. Y nos dicen, la palabra de Dios dice Dios, yo miro más adelante de lo que tú estás viendo. Por eso yo te quiero detener antes, para que no te alcancen las consecuencias. Abner pide dejar de pelear, mi hermano, en el versículo 25 al 28. Dice, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Nuevamente los escuadrones estaban frente a frente después de esta batalla tan sangrienta.
Pero hace una pregunta, mi hermano, y dice, ¿consumirán la espada perpetuamente? Abner mismo pidió no seguir luchando. Así que dice, era muy conveniente para Abner, que había sido el ejército más afectado de la batalla. Y le sigue diciendo, al cabo se sigue amargura. Abner muestra una cara humanitaria, mi hermano, pidiendo, dice, el amargo final. Así que dice, se vuelven de seguir a sus hermanos. Abner indica que eran hermanos, ahora sí, y no debían de pelear. Amén. Después de la trágica tragedia que había acontecido anterior. Después de la batalla tan sangrienta que habían tenido. Ahora sí dice, son hermanos, dejemos de pelear. Amén. Sin embargo, mi hermano, Abner fue quien se encargó de dividir el reino, al nombrar otro rey aparte de David. Pero vemos que Joab aceptó la tregua, dice, y dejan de pelear. Amén. Pero la nación, mi hermano, siguió dividida, hasta que David llegó a ser el rey de todo Israel, según el capítulo 5, que más adelante lo vamos a ver. Pero la nación quedó dividida. Amén. Y está dividida el día de hoy. Verso 29 y 32 dice, y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y les amaneció en Hebrón. Abner y los suyos caminaron por la campaña. Dice que el escuadrón de Abner regresó muy herido. Amén. Pero ¿quién había provocado todo, mi hermano? El mismo Abner. Dice, y Joab también volvió de seguir a Abner. Dice que el escuadrón de Joab también regresó con pérdidas. Lo vemos ahí en el verso 30. Y en esta guerra, mi hermano, dice, Abner no solo perdió sus hombres, sino a causa de esta pérdida, sino a causa de esta, perdería su vida más adelante. En esta guerra Joab, mi hermano, perdió a su hermano. Y como se dice, en una guerra civil nadie gana, solo se pierde. Si nosotros estamos divididos, no vamos a ganar, sino que dice Dios, van a perder, porque vengo por una iglesia unida. Todos somos una familia, mi hermano. Usted y yo somos familia. Somos parte de un mismo cuerpo, y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Imagínese una mano por un lado y el pie por el otro. No podemos, mi hermano. Por eso Dios nos exhorta en esta noche, mantengan esa unidad. Mi hermano, y si Dios nos lo está diciendo, fíjese que se nos ha dicho, ¿verdad? Y Dios nos lo dice, yo te advierto antes de que vengan las cosas. Y el enemigo está con todo, mi hermano, hoy en día, haciendo y deshaciendo con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de Cristo, haciendo y deshaciendo con los hijos de Dios, trabajando de una y de otra manera para que el pueblo de Dios sea dividido. Pero en esta noche Dios nos dice, esfuércense, sean valientes, como nos lo dijo el domingo. Esfuércense y sean valientes por conservar esa unidad de hermanos, para que no suceda lo que sucedió aquí en esta historia, sino que su final sea ¿qué? Reinar un día con nuestro Señor Jesucristo, que es el final que queremos todos nosotros. Se acerca ya, mi hermano, nuestra partida de esta tierra. Muy pronto. Y si todos nos ayudamos a pelear juntos esta batalla que se está avecinando, esta prueba que se acerca
ya la iglesia de la que habla la Biblia. Dice Dios, si te mantienes unido y dependiendo de mí, y si me dejas dirigirte, vas a obtener la victoria que tanto has esperado. Amén. David tardó para ser recompensado en público. ¿Qué tanto nos falta, mi hermano? Para que ya se nos dé esa corona que tanto anhelamos. No nos falta nada, mi hermano. Así que Dios nos dice, sigan luchando. Sigan esforzándose por mantenerse unidos, juntos en armonía. Por seguirnos reuniendo en este lugar, mi hermano, a escuchar la palabra de Dios y tomarlo y decir, gracias, papá. Gracias por esto que me acabas de decir, porque aunque me duele, pero voy a hacer lo posible por quitarlo de mi vida y hacer lo que tú me estás pidiendo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos, mi hermano? Luchemos, mi hermano, por mantenernos unidos unos con otros y que nuestro Señor Jesucristo también siga unido en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Sigamos orando unos por otros, mi hermano. Mire, las oraciones nos ayudan mucho a todos orar unos por otros es lo que nos ayuda a seguir avanzando y a no detenernos en el camino. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Jesús, por recordarnos, Señor, y aconsejarnos en mantener esa unión que tú tanto esperas de cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, fortalécenos, Padre. Síguenos ayudando para llegar a nuestra meta, que es estar contigo, Jesús. Ayúdanos a mantenernos unidos, a que el enemigo, mi Dios, no tome ventaja de nada, a que nosotros podamos seguir teniendo esa comunión íntegra contigo, mi Dios, para estar alertas contra las acechanzas del enemigo, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por cada consejo que tú nos has dado en este tiempo, mi Dios, porque sabemos que nuestra partida de esta tierra ya se aproxima, mi Dios. Y como tú nos lo dijiste en esta noche, vengo por una iglesia unida, unida en fe, unida en armonía, unida en oración. Gracias, mi Dios. Danos las fuerzas necesarias, Señor. Ayúdanos a pasar esta prueba que está enfrentando tu iglesia, que está enfrentando tu pueblo. Ayúdanos a pasar esta prueba, mi Dios, para estar un día contigo gozando de una eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dieron el tiempo de estar en este lugar, por cada uno de los que se dieron el tiempo de escucharnos en redes sociales. Bendíceles, Señor, hasta ahí donde estén en su lugar, Señor. Bendíceles en gran manera y ayúdales a que nos sigamos esforzando cada día más por hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, hoy y siempre. Amén.